Este segmento llega a ustedes gracias al VIH de León. Y estamos de vuelta con Mariacela Álvarez al Borde. Mariacela, cuando yo me encontré contigo y te entrevisté, tú estabas viviendo una etapa muy linda de tu vida. Estabas haciendo televisión, como hiciste tantos años, exitosamente, con tus hijos, criando niños, con un marido fabuloso, un gran empresario que te adoraba. Y de repente un día migra esta familia que parecía como que tenerlo todo en ese momento y se nos van a España. Y ahí, en ese momento, perdemos por un largo tiempo una comunicadora muy querida. ¿Qué los llevó a ustedes como familia? ¿Fue buscar un sueño? ¿Por qué se van a Madrid? No, Alberto había vendido su compañía hotelera. Tenía una cláusula de no competencia, entonces no estaba trabajando en ese momento y dijo, mira, esta es una buena oportunidad para que durante un año nos vayamos a España, nos vayamos a Madrid. Yo quiero reencontrarme con mi historia y quiero que mis hijos conozcan el lugar donde yo crecí. Y, o sea, que lo vivan, no es lo mismo ir de paseo. Claro. Y yo, en ese momento, casualmente, todo se conjugó. Vino la debacle de Telecentro, que era donde yo tenía mi programa de televisión. Yo tenía 8 años ya con Esta Noche Mariacela, nos iba muy bien, gracias a Dios el programa estaba en un buen momento, lo cual me ayudó, porque si hubiese dejado el programa en mal momento, pues la gente se va olvidando, pero la gente me tenía muy presente todos los domingos en la noche. Entonces dije, bueno, pues aprovecho, me tomo un año sabático y vuelvo a ver hacia dónde voy, porque ya tenía que irme de Telecentro. Claro. Tenía que volver a Colorvisión o tenía que ver qué iba a pasar con mi programa. Y dije, vamos, un año, máximo 2 años. Y la idea de vivir un año en España, en Europa, yo te dije ya que yo siempre fui fanática de Europa. Y de que mis hijos tuviesen esa oportunidad de ampliar sus horizontes y de que Alberto tuviera la oportunidad también en ese momento de compartir eso con sus hijos, fue más fuerte. Yo pensaba, si la gente te quiere, 1 año, 2 años, no te van a olvidar. Pero fueron 7. Que yo no sabía que iban a ser 7. ¿Qué pasó? ¿Les gustó mucho? Bueno, pasaron muchas cosas, empezando porque a mí me contrataron al año y yo empecé a vivir cosas muy interesantes a nivel profesional, apasionantes, y yo dije, óyeme, esta experiencia debo aprovecharla. Claro. Yo siempre he pensado que la vida, lo que te trae la vida muchas veces es mucho más apasionante, interesante que lo que tú misma puedas soñar o planificar. Yo nunca soñé ser Miss Mundo, yo nunca soñé que iba a tener 4 hijos, yo nunca soñé que iba a vivir 7 años en España y que iba a trabajar en la televisión en España a altos niveles. Nunca soñé esas cosas me las trajo la vida, yo no las busqué. ¿Qué busqué yo? Graduarme de arquitecto. ¿Qué busqué yo? Al final, algún día tenía que casarme, busqué trabajar en mi país, de alguna manera, en lo que yo quería, en lo que me gustaba. Pero las mejores cosas llegaron solitas. Han venido, y de mis hijos, te digo, busqué el primero, qué sé yo, busqué la segunda, la tercera y el cuarto fueron 2 regalos de Dios. O sea que uno a veces tiene que dejar que la vida, que Dios, para el que tiene fe en Dios, claro, uno sabe que Dios tiene un plan con uno. Pero ¿te gustó vivir en España, hacer televisión allá, la crianza de los niños allá, la experiencia de vivir? Una de las mejores experiencias de mi vida esos 7 años. ¿Qué los trae de vuelta? Y para mis hijos, no te puedo decir. Bueno. Para todos, para los 4. Aunque para Chantal no tanto, porque era la única que no le gustaba y no se adaptaba. Pero los otros 3, bueno, mi hijo pequeñito vino siendo un españolito. Además que mis raíces también están ahí. Mi abuelo paterno es español, mi abuelo materno es español, o eran españoles. De hecho, mi abuelo materno fue uno de los 5 fundadores de Casa de España aquí en Santo Domingo. Él era del siglo XIX. Que no lo crean, ¿verdad? Yo nunca lo conocí. ¿Qué los trae de vuelta? Volver, nada. El hecho de que nos separamos, Alberto y yo, 1 año y pico antes de yo volver, se tomó la decisión de separarnos y
y que él decidió venir para acá. Entonces mis hijos no podían estar lejos, entendía yo, separados de su padre, sobre todo el pequeño, no estaba bien. Y por otro lado, yo creo que ya era hora de que yo volviera. Yo iba a volver tarde o temprano. ¿O tú te crees que yo me iba a quedar a vivir toda la vida en España? No, yo sabía que yo iba a volver. Pues yo pensaba, ya es hora de que vuelva, es hora de que vuelva a recuperar también el trabajo. A ver qué pasa. Aquellos espacios. A ver qué pasa. No es fácil empezar de cero, después que te vas tan bien posicionada, empezar de cero, no, empezar de nuevo. Empezar de nuevo, no de cero, porque la gente me conocía. Por eso, de nuevo. No se puede decir de cero absoluto, pero cerca. Un poco cerca. ¿Fue más fácil o fue más difícil de lo que tú pensabas, el proceso de arrancar? Lo que pasa es que habían cosas que habían quedado de atrás, cosas de las que yo nunca he hablado en televisión y realmente que fui descubriendo con el paso de los años, que hicieron un poco difícil mi retorno. Cosas que no vale la pena hablar en televisión, pero que para cualquiera quizás era una pequeña guerra contra gigantes, o sea, Goliat, David y Goliat. Yo era David, pero nunca hice guerra, simplemente trabajos que uno le toca hacer en la vida, que causan ronchas, y que molestan a personas y molestan a sectores empresariales importantes. Y yo hice uno muy importante antes de irme. Luego cuando volví me di cuenta que todavía eso estaba ahí 10 años después, wow. 7 o 8 años después. Así que fue difícil en ese sentido, muy difícil. Pero al final se hizo la paz, gracias a Dios. Y mira qué bien estás. Y papá Dios, repito, insisto, en mi historia de vida, si no hablo de Dios, estoy perdiendo la parte más importante. Confié en Dios, puse mi trabajo, mis intenciones de hacer algo bueno para mi pueblo, como siempre lo había hecho antes de irme, en la necesidad de producir para mis hijos y para mí, en manos de Dios. La lucha es tuya, Señor. Yo soy un pequeñito David. David, ¿quién era sin Dios? ¿Quién pudo haber sido David sin Dios? La onda, ¿quién disparó esa onda? Era un gigante contra un joven muchacho. Sin embargo, ahí se unieron dos cosas. Fue comenzar de nuevo con esas condiciones que no esperabas encontrar, pero también fue, te vas felizmente casada y vienes con una separación. Vengo sola a empezar de cero. Entonces, económicamente incluso también, claro, porque en España hubo una debacle económica tremenda en el mundo, pero en España empezó un poquito antes. Y nosotros acabamos de hacer una inversión muy importante y perdimos mucho dinero en esa inversión, en ese terreno, en esa construcción. Ahí se perdió un dineral. La situación económica, él no tenía trabajo, tenía que venir a empezar, yo tenía que venir a empezar. Era muy retante. Teníamos unos ahorros, pero eso se consume, eso se va consumiendo. O sea que eran muchas circunstancias y al dividir, cuando uno se divorcia, todavía hay más vulnerabilidad, más económica en ese sentido. Mira, una de las situaciones que más yo veo en Mujeres al Borde cuando nos llegan cartas que nos escriben nuestras mujeres es que hay muchas mujeres que se están quedando en matrimonios de mentira. Que no funcionan. Que no funcionan, o que son tóxicos, o que no son felices. Pero se quedan, y la mayoría dicen, porque cada historia es distinta, que se quedan por los hijos. Muchas se quedan. Es verdad que las mujeres, muchas se quedan por sus hijos. Y sí, porque somos muy mamás también. Sí. Pero, y también se quedan muchas veces por el apoyo económico con los hijos, por los hijos. No, muchas mujeres lo que tienen es temor de enfrentar la vida sin la pareja. Yo lo tuve también. Eso yo quería saber. Eso es humano. ¿Te dio eso miedo? Es normal. Yo empecé muy jovencita. Yo pasé de mi casa al año de mi mundo, que estaba protegida, a casarme y a estar también protegida por un hombre que tenía 10 años más que yo y que yo entendía que tenía que saber más que yo y debía seguir su guía, aunque yo siempre he tenido mucha personalidad, pero él tenía más experiencia de la vida. Entonces, cuando de repente tú decides dar ese paso, si tienes una familia que te apoya o un núcleo importante, afectivo, a tu lado, que te apoya, eso te ayuda, te lo hace más fácil. Pero cuando tú estás sola, yo no tenía, ya mi madre la había perdido cuando tenía 20 años, mi familia completa era él. Mira, es natural que
que una mujer pueda en un momento determinado sentir temor de enfrentar la vida sin la pareja, de romper la estructura familiar. El divorcio es una de las situaciones más traumáticas y más estresantes que pueda vivir un ser humano. Así lo reconocen los estudiosos de la naturaleza humana, los psicólogos, los psiquiatras. El divorcio, una muerte, una viudez o una mudanza son causas de mayor nivel de estrés en una persona. Entonces, cuando tú te divorcias, aunque seas tú que te quieras divorciar, tú estás rompiendo una vida entera en dos. Eso que se hacía en conjunto, ya te lo vas a tener, que hacer tú sola. ¿Qué te llenó de valor? Todo lo que tienes que considerar a la hora de enfrentar también la vida de tus hijos y la crianza de tus hijos, ya es sin el apoyo de esa persona. No es solamente lo económico, las mujeres toman en cuenta un montón de cosas, pero si el matrimonio no funciona después que tú has hecho lo posible, lo imposible durante años, si los problemas son reiterativos y ya tu nivel de infelicidad es superior a tu nivel de temor o de inseguridad por enfrentar una vida sola con esta carga tan maravillosa pero tan importante que son los hijos, pues hay que hacerlo, hay que dar el paso y no hay que tener miedo. Entonces te decía, si tú tienes un círculo afectivo, ya sea familiar o ya sea de amigos, que te apoyen, es más fácil. En mi caso yo no tenía nada. Tú estabas sola. Yo allá en España, en otro país, tuve mis amigas con las cuales me desahogué y que me apoyaron, unas amigas maravillosas que me escucharon, pero no tenía mamá, había un sacerdote, amigo, uno allá, uno aquí. No, lo primero que yo hice fue consultar sacerdotes. Eso fue lo primero, porque yo me casé por la iglesia. Unos años antes me había casado por la iglesia. O sea, cuando tú tomaste la decisión, ya tú estabas convencida de que había que hacerlo. Sí. Y eso pudo más que el miedo. Definitivamente. Más que miedo, yo tenía, no era miedo, la palabra no es miedo, yo no soy una persona de miedos, pero yo tenía temor de lo que podían sufrir mis hijos y de lo que mi ex podía sufrir. ¿Cómo recibieron ellos esa decisión que finalmente vino de ti? Aunque fuera al final por el bien de todos. Por supuesto es difícil, ya eran mayorcitos, ya Emmanuel tenía 7 años cuando yo se lo comuniqué. Lloró, pero ya yo estaba más fuerte y más preparada. Cuando una mujer toma una decisión como esta, no es la primera vez que lo piensa. Y no es la primera vez a lo mejor que hace el intento. A veces estaba tan segura de que no había vuelta atrás que yo consolé a mi hija. Tuve la fuerza para consolar a mi hija. Y a mi hija Rebeca también, que eran los que estaban más cerca de mí. Andrés Alberto estaba también en España, Chantal. Yo creo que los mayores entendieron esto mejor, aunque les fue muy difícil. A los hijos siempre les es difícil. Es más, todavía hoy día yo te digo que es difícil. Para ellos es difícil. Hoy en día, que ya ha pasado un tiempo, ¿cómo es la relación tuya con Alberto? Es buena. Él está casado y está casado con una mujer maravillosa. Y yo estoy feliz por él y feliz por mis hijos, porque tienen, sobre todo el más pequeño, tiene en esa mujer también alguien que le da mucho cariño y que se preocupa por él. Mira, hay dos cosas que son muy distintas. Y te voy a dejar esto en el aire para ir a una pausa y volvemos. Es distinto en este medio nuestro, en el medio de la comunicación y lo que implica. No es lo mismo estar en el medio casada que estar divorciada. No es lo mismo estar criando, como tú dijiste, hijos casada que criando hijos divorciados. Son retos mayores, entiendo yo. Vamos a una pausa y regresamos con Mariacela Álvarez al borde. Este segmento llegó a ustedes gracias al VIH de Lyon. Ya el cambio de país lo era, ya el divorcio también, y encima que su vida cambiara radicalmente, su estilo de vida, yo no lo quería. ¿No te dio miedo de salir con una persona que igual, como era de madura, no dejaba de ser un poco más joven que tú?